Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y qué gusto me da verles a cada uno de ustedes. ¿Por qué no voltea con la persona que está al lado de usted y le dice: hey, qué bueno es verte el día de hoy? Un gran saludo también a todos aquellos que están conectados a través de las redes sociales. Qué gusto saber que estás del otro lado de la pantalla y que eres parte de Costa Road en línea. Una bendición poder recibirlos el día de hoy aquí en Costa Road en español. El otro día estaba leyendo un chiste sobre este niño que llegó a su iglesia con una bolsa de dulces. El pastor, al verlo entrar con esa bolsita de dulces, se le acerca y le dice: wow, mira tantos dulces que tienes, ¿y los vas a compartir con los demás? El niño responde inmediatamente: claro, pastor, sí. El pastor después se le queda viendo y le dice: a ver, pero ¿cuántos dulces tienes en esa bolsita? El niño le dice: tengo 10. Ah, muy bien, le dice el pastor. ¿Y cuántos vas a compartir con todos los niños? El niño queda en silencio por un momento, se le queda viendo a la bolsita de dulces y dice: solamente uno de todos estos, pastor. El pastor se sonríe y le dice: ¿y qué vas a hacer con los otros 9? El niño entonces toma uno por uno, los tiene los 9 en su mano y le dice: bueno, es que estos 9 eran para usted. Ay. Y es que mira, hay algo tan especial cuando se trata de la generosidad de los niños. Los niños muchas veces nos dan una gran enseñanza cuando se trata de compartir, cuando ven la necesidad de compartir y lo hacen con una ternura y con una genuinidad tan evidente. Por eso es que el día de hoy vamos a continuar con este mensaje, esta serie de mensajes titulada Un niño los guiará, en donde hemos estado aprendiendo de la fe, de las virtudes y de las características de los niños y cómo la manera en que ellos viven la fe, cómo es que sus virtudes y sus características pueden ser una guía aún para nosotros como adultos el día de hoy. Hoy vamos a hablar específicamente sobre este sermón titulado ¿qué tienes en tus manos? Así que si estamos listos para continuar con esta serie y para el mensaje del día de hoy, que ya de anticipación le voy a decir que alguno de ustedes va a salir pero extremadamente inspirado en el tipo de Dios que confiamos. Así que si estamos listos para este mensaje, alguien diga fuertemente amén. Vámonos a la escritura. Juan capítulo 6. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 13. Juan capítulo 6, versículo 5 al versículo 13. Si usted es de los que está tomando notas, este es el pasaje en particular que vamos a estar analizando el día de hoy. Juan 6, del 5 al 13. Estoy dando espacio de tiempo y me encanta escuchar esto. La semana pasada jugamos el juego de espadas, así que el próximo domingo voy a hacer como un juego de espadas, yo creo que en medio sermón, que se ponga de pie quien lo encuentre más rápido el pasaje bíblico. Juan capítulo 6, versículos 5 al 13. ¿Lo tenemos? Dice la escritura de la siguiente manera: cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo: ¿a quién? A Felipe: ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues Jesús ya sabía lo que estaba por hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y uno de los discípulos, le dijo: aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Entonces Jesús dijo: hagan que la gente se recueste. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como ¿cuántos? 5,000 hombres. Paréntesis. No están incluidos los hijos, los niños, ni las mujeres. Entonces, si los matrimonios en aquel tiempo eran como algunos matrimonios latinos, de 4 hijos, entonces haga la matemática, ¿verdad? Estamos hablando de más de 5,000 personas. Cierro el paréntesis.
Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto mismo hizo con los pescados y les dio cuanto querían. Versículo 12, cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces ellos los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada a los que habían comido, llenaron 12 cestas. Tome su Biblia en su mano, por favor, y diga conmigo: esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. La historia de hoy entonces narra que había una gran multitud que estaba siguiendo a Jesús. Y llegó un momento en este peregrinaje de seguir a Jesús que les dio hambre. Más o menos estudiosos ubican este momento por ahí como a eso de las 5 o 6 de la tarde, ya cuando el día estaba ya empezando a caer, el sol ya estaba empezando a caer. Y la gente tiene hambre después de haber seguido a Jesús. Esta misma historia ustedes la pueden encontrar en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esta misma historia aparece en los 4 evangelios. Interesantemente, solo Juan, el autor Juan, en su evangelio menciona cosas que Mateo, Marcos y Lucas no mencionaron. Solamente Juan menciona a Felipe, menciona a Andrés y menciona al niño. Quiero pensar que Juan, cuando se recordó de esta historia y la mencionó en su evangelio, quiso agregar el nombre de estos 3 personajes porque habría una gran enseñanza para aquella audiencia en su tiempo, enseñanza que el día de hoy, créanme, que va a ser muy relevante para usted y para mí, alrededor de esos 3 personajes. Así que arranquemos con el primer personaje. Este personaje lo encontramos entonces en Juan capítulo 6, versículos 6 y 7, en donde vemos que hay una gran multitud. Y que esta gran multitud, ¿de cuánta gente hay? Decía la escritura, 5,000. Y de 5,000 hombres que Jesús ve que tenían necesidad de ser saciados, de comer. Cuando Jesús ve esta necesidad, le pregunta a Felipe: ¿dónde compraremos pan? Unas arepas, un pan francés, o pan para darles de comer a esta multitud. Felipe entonces ve la gran necesidad, 5,000 más como 3,000 niños por acá y todas las mujeres por allá. Y cuando ve la gran necesidad, entonces le responde a Jesús diciendo: Jesús, ni con 200 denarios de pan serían suficientes para saciar a toda esta multitud. Un denario era la moneda de plata romana que se utilizaba allá en el tiempo de Jesús, en donde un denario equivalía, escuchen bien esto, a un día de salario. ¿Ok? Un día de salario. No se exponga, pero vamos a hacer algo interesante. Un día de salario. ¿Cuánto usted gana por hora? Haga la matemática. Ahora, a eso que usted gana por hora, multiplíquelo por las 8 horas que trabaja, o que dice usted que trabaja. Entonces, ¿cuánto sería entonces ese día de trabajo? ¿Cuánto sería más o menos, verdad? ¿Cuánto sería? Entonces, haga esas matemáticas. 200 días de salario. Estamos hablando, ¿cuántos días tiene el año? O sea que más de medio año de salario de una persona sería suficiente, según Felipe, para con ese dinero alimentar a toda esa multitud. Es decir, Felipe piensa como adulto. Felipe vio la necesidad y empezó a hacer cálculos, estimaciones, y dijo: no hay manera. No hay manera. No se puede simplemente. Interesantemente, cuando Jesús le hace la pregunta a Felipe: ¿dónde compraremos pan para alimentar a esta multitud? La historia dice que Jesús le hizo esta pregunta a Felipe para probarlo. Jesús sabía la necesidad que había, y Jesús ya sabía el milagro que él iba a hacer.
Pero antes de hacer el milagro, hace un momento de enseñanza alrededor de una pregunta. No es una cátedra, no es una enseñanza de teología, es una pregunta. Y detrás de la pregunta, Felipe estaba siendo probado. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos sido Felipe cuando enfrentamos la necesidad? Cuando vemos la necesidad, ¿qué es lo que sucede? Vemos la necesidad y empezamos a hacer cálculos, empezamos a hacer estimaciones y decimos, wow, es que no hay manera de que yo pueda salir de todos esos gastos en esta temporada. No hay manera realmente que yo pueda cubrir con todas estas necesidades en este mes. No hay manera de que yo pueda llegar al fin de mes con siquiera $20 en mi mano. No hay manera. Ahora, puede ser que nosotros no estemos atravesando en este momento por una necesidad, y gloria a Dios por eso. Pero a lo mejor tu prójimo, tu amigo, tu compañero de trabajo, tu familiar, tu hermano en Cristo, hermano en Cristo, a lo mejor sí está atravesando por una necesidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando vemos la necesidad de nuestro prójimo, empezamos también, decimos, bueno, yo conozco la situación financiera de ella o de él. Y así como que rico que digamos, no lo es. Entonces empezamos a hacer cálculos por él o por ella y decimos, no la va a hacer. No creo. No creo que va a salir con todos los gastos. No. Porque ese es el adulto dentro de nosotros muchas veces. Que cuando atravesamos por necesidad, seamos nosotros o sea nuestro prójimo, nos lleva a un punto de cuestionar cómo es que vamos a cubrir para esa necesidad. Porque la realidad de las cosas es que todos nosotros vamos a pasar por una necesidad si no la estás pasando en este momento, seas tú o tu prójimo. ¿Estamos aquí? Amén. Sin embargo, hay algo poderoso en esta historia. Y esto es lo poderoso que yo encuentro, que hay temporadas, hay momentos en donde cuando la necesidad llega y que no ves que el Señor actúa o que está haciendo el milagro en ese momento en que la necesidad llega a tu vida, escucha bien, muchas veces esos momentos, esas temporadas de necesidad que llegan a tu vida, el Señor las permite porque son un medio a través del cual Él está probando realmente de qué está hecha tu fe. Está probando qué tanto realmente tú confías en ese Dios o en ese Señor todopoderoso. Muchas veces las temporadas de necesidad, de escasez o de crisis que estamos atravesando, el Señor las permite porque dentro de ese permiso que el Señor le provee a esa necesidad, es para probar realmente a cada uno de nosotros. Y aquí viene lo fabuloso: el Señor ya sabe lo que va a hacer. Tú no sabes lo que Él va a hacer, pero de que va a hacer algo, lo va a hacer. Y muchas veces el Señor no va a actuar en inmediato, sino va a esperar a ver de qué está hecha tu fe. Por eso, Costa Road, pasa la prueba y verás el milagro. Pasa la prueba y verás la gloria de Dios. Pasa la prueba y verás lo que el Señor hará con lo que no existe. Amén. Esa es la gran enseñanza que encontramos ahí. Sin embargo, a veces no sale el Felipe que llevamos dentro. Y cuando la necesidad viene a nuestra vida, en ocasiones empezamos a hacer cálculos, estimaciones que eventualmente limitan el milagro que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Pasemos al segundo personaje. Este segundo personaje lo encontramos en Juan capítulo 6 versículo 9. Y este personaje es Andrés. Andrés, igual que Felipe, vio la necesidad de toda una multitud de casi 5,000 personas que se tenían que alimentar. Pero mira que Andrés vio algo diferente. No solamente Andrés vio la necesidad, sino que Andrés vio el recurso. Y dice entonces el versículo 9: hey Jesús, aquí hay un niño y tiene 5 panes
no tiene 5,000 panes, tiene 5 panes y 2 peces. Esto es lo que encontré, Jesús. Esto es lo que encontré, Jesús. 5 panes y 2 peces. Y quiero pensar que cuando Jesús escuchó a Andrés llegar a él y decirle: Jesús, mira lo que encontré, un niño con 5 panes y 2 peces. Quiero imaginarme que Jesús dijo: yes, finalmente uno que mira, al menos vio el recurso. El asunto es que Andrés no se quedó ahí callado. Andrés continuó hablando y dijo: pero ¿qué tanto es esto para toda esta multitud? Si hubiera sido Jesús, don Ramón diría: te doy otro porque... Usted conoce a esas personas que de las 4 palabras que dice, las primeras 2 son así que wow, excelente. Después va la tercera y dice: la cuarta, te hubieras quedado callado. También que ibas. Ese es Andrés. Iba bien, vio el recurso, pero cuando lo vio como insuficiente. Cuando vio toda la multitud que se tenía que alimentar. Ahora, no todo está mal con Andrés. A pesar de que Andrés vio que el recurso era insuficiente, al menos Andrés hizo la tarea de buscar. Felipe ni siquiera. Felipe sacó la calculadora mental. Al menos Andrés dijo: a ver, de todos estos 5,000, ¿quién tiene algo? Ese niño, tráemelo para acá, mira, Jesús. Al menos hizo la diligencia, hizo el trabajo, se esforzó en encontrar el recurso. Y es que mira, lo difícil cuando estamos atravesando por momentos o por etapas de necesidad, lo difícil es ver los recursos que ya tenemos. Porque muchas veces cuando pasamos por necesidad, nos enfocamos tanto en ver lo que no tenemos que ver lo que sí tenemos. Porque es como si la necesidad por la que estamos atravesando nos ciega completamente y entonces nos hace ignorar todo lo que en ese momento nosotros sí tenemos. Esto es lo importante de esta sección de la historia. Que cuando estamos atravesando por necesidad y veas que tu recurso es insuficiente, cuando ves la gran necesidad frente a ti y lo que tienes que hacer con ese insuficiente recurso para cubrir toda esa necesidad, tú y yo tenemos que recordar algo, y es que tú no eres quien vas a multiplicar el recurso. Tú no eres quien vas a hacer el milagro. Costa Road, hay alguien que ya hizo ese milagro en el pasado con 5 panes y 2 peces. Y la historia me dice que si Él ya lo hizo en el pasado, Costa Road lo puede hacer el día de hoy. El Señor es un experto en tomar recursos y sorprendernos milagrosamente con milagro tras milagro tras milagro. Y el mismo Señor del pasado lo hace el día de hoy aún y cuando sea insuficiente para nosotros. Pero a veces nos sale el Andrés que llevamos dentro y vemos el recurso y decimos: bueno, tengo que salir de estos pagos, tengo que salir de estas necesidades, pero solamente tengo 5 panes y 2 peces. Y hacemos cálculos que muchas veces nos quedamos esperando el milagro. Después aparece el tercer personaje. Y este tercer personaje es el niño, que en Juan capítulo 6 versículo 9 y 11 aparece de la nada. Mateo, Marcos, Lucas no mencionan al niño. De hecho, interesantemente, ustedes lean esta historia en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es como que de manera milagrosa aparecen 5 panes y 2 peces en la historia. Si el niño, yo creo, se hubiera enterado ya de adulto que se mencionaron sus 5 panes y 2 peces en la historia en el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, yo creo que ese niño ya adulto diría: hey, Mateo, Marcos, hey, Lucas, mínimo me hubieran mencionado, mínimo. Pero Juan sí menciona que era un niño. No menciona
que ese niño habló. Tampoco menciona que ese niño cuestionó o que ese niño preguntó. Quiero pensar que para Juan no fue importante lo que él dijo, si él llegó a decir algo. Lo más importante para Juan fue lo que el niño hizo. El niño pudo haber dicho: esta es mi cena, ¿qué le voy a decir a papá, mamá? Lo único que hizo el niño simplemente fue compartir los 5 panes y 2 peces que tenía. Quiero pensar que en adición a lo mejor los valores que este niño tenía sobre la cultura de compartir, quiero pensar que este niño, como judío, creció con este entendimiento de la importancia de compartir. En la cultura hebrea, los hebreos eventualmente se convirtieron en los judíos a través de la historia. Dios les había dado muchísimas instrucciones desde el Antiguo Testamento a los hebreos sobre compartir. Los que tenían campos de cultivos, Dios les dio la instrucción de que cuando fueras a hacer cosecha, a cosechar todo el trigo y todo lo que había sembrado, la instrucción era: y si se te cae un manojo, se te cae algo al piso, déjalo, no lo recojas, para que los que estén en necesidad vengan y se alimenten de eso. Hay muchas instrucciones en el Antiguo Testamento sobre compartir. Quiero pensar que este niño quizás había tenido buenos valores o buenas enseñanzas sobre compartir lo que él tenía. Que la historia, Juan lo menciona, que eso fue lo que él hizo, compartió lo que él tenía. En algunas versiones bíblicas, dependiendo de la versión bíblica que tú tengas, no aparece como niño, aparece como muchacho. Y es porque en griego la palabra que se usa para describir a este personaje es niño, pero también es muchacho pequeño o también es muchachito. Interesantemente no es una persona adulta. Y Juan hizo algo interesante al mencionar a este personaje. La razón es porque en el contexto social de Juan, en aquellos tiempos, estamos hablando de la cultura grecorromana, romana, el estatus era muy importante en la sociedad, el prestigio, los lugares, las posiciones. Entre más alto estuvieras tú en una posición, más eras visto, más eras considerado. Lo que hace Juan en esta historia entonces es meter al niño. Quiero pensar que Juan dijo: hay una enseñanza que la audiencia esta tiene que conocer sobre lo que el Señor puede hacer. Y en lugar de poner a alguien poderoso haciendo el milagro o compartiendo el milagro o tomando eso para hacer el milagro, voy a utilizar a este niño que es parte de la historia y lo voy a meter. No como Lucas, Mateo o Marcos lo ignoraron. Entonces Jesús escoge a un personaje, a un pequeño, a un niño insignificante en aquellos tiempos, y toma entonces algo tan insuficiente, 5 panes y 2 peces, que el niño compartió, para entonces iniciar el milagro. Costa Road, mira esto. Hay milagros que inician, hay milagros que se gestan en función de recursos insuficientes. Lo digo de vuelta. Muchas veces pensamos que para que el Señor haga milagros, el Señor necesita ayuda para que cumpla los milagros. Pensamos que el Señor necesita recursos grandes, fuertes, para que sobre esos recursos Él pueda iniciar un milagro. La historia nos dice que hay milagros que comienzan, que se dan en función de recursos que parecen insuficientes. Lo que es insuficiente en las manos humanas puede convertirse, Costa Road, en tu próximo milagro cuando están en las manos del Señor. Por eso, entrégale al Señor. Entrégale al Señor tus recursos y deja que Él entonces
haga lo suyo, haga el milagro. Porque lo que es insuficiente para ti es suficiente para el hacedor de milagros. Mira, yo no sé en qué etapa de tu vida tú estás en este momento, pero si estás atravesando por un momento en donde parece que la necesidad te está dando por la izquierda, por la derecha, por atrás y por delante, y esos recursos cada vez se hacen insuficientes, en tus manos van a ser insuficientes, pero tú tienes que saber el día de hoy que en las manos del Señor algo extraordinario, milagroso y poderoso ocurre. Milagros suceden cuando esos recursos llegan a las manos de Él. El niño no se tuvo que preocupar, simplemente lo entregó. Y es que hay momentos en el que a lo mejor tú dices: yo no necesito el milagro, yo no necesito algo en este momento. Y qué bueno, como lo decía hace unos momentos, gloria a Dios cuando tenemos esas temporadas en donde todo está estable. Pero ¿qué de tu prójimo? ¿Qué de tu amigo, compañero de trabajo, hermano o hermana en Cristo? ¿Qué de ellos? Estaba hablando con una persona hace un año o dos por ahí, y me decía sobre algo que estaba pasando en su iglesia cuando alguien tenía una necesidad. Ella me decía: mira, cuando alguien de nuestro grupo pequeño, un grupo de estudio bíblico pequeño que ellos tenían, alguien de nosotros tiene una necesidad, hay algo que se está dando de una manera muy bonita, y es que en automático uno de nosotros, si no es que todo el grupo, responde ayudando a esa persona. Antes siquiera que la persona diga: hey, voy a pedir allá en la iglesia ayuda. Algo tan orgánico se da. Cuando estaba hablando con ella, yo le decía: mira que eso es bien interesante, porque eso es el modelo de la iglesia de Hechos, en donde las necesidades surgían a través del estar un tiempo juntos, estudiando la palabra, reunidos. Lo que te está pasando es realmente es el modelo de la iglesia de Hechos. Que antes siquiera de llegar a las oficinas de la iglesia, ya mis hermanos y hermanas en Cristo responden y me apoyan. Porque tu necesidad, le decía ella, se convierte en mi necesidad. Cuando tenemos una muy buena teología sana de compartir, entendemos esto, que su necesidad se convierte en mi necesidad. Hay un compromiso y una responsabilidad. Inclusive Juan Wesley habló sobre la importancia de compartir. Juan Wesley fue uno de los fundadores del metodismo y mencionó esto en su sermón: el uso del dinero. ¿Cuántos de nosotros no queremos ganar todo lo que podamos? Amén. Juan Wesley decía esto: gana todo lo que puedas. Y quiero imaginarme a todos los ingleses en aquel tiempo: amén, por eso vinimos a los Estados Unidos. Ganar, 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 ganar. Y luego dijo: ahorra todo lo que puedas. Amén, amén, amén. Y luego después dijo: da todo lo que puedas. Y ya puros grillitos. Hello. En la teología de Juan Wesley sobre el tema de compartir es tan sana y tan interesante, porque la comprensión del ganar no es para yo solamente beneficiarme. Dios me da, yo recibo, yo administro, y después de administrarlo hay una parte que yo comparto. Y sobre todo cuando hay alguien en necesidad, de ahí es de donde sale. De mi capacidad de administrar y de mi capacidad de poder decir: puedo bendecir a alguien más que está en necesidad. Hay milagros Costa Road, hay milagros que ocurren no a través del Señor, escucha bien esto, sino hay milagros que el Señor hace que ocurren a través de usarte a ti para que ese milagro se dé. Muchas veces el milagro que ocurre es el Señor utilizando nuestros propios recursos en beneficio del necesitado.
Yo puedo orar y decirle: Señor, provéele, 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 provéele. Y si estoy pasando por una etapa buena financieramente, yo creo que el Señor diría: sí, pero saca algo, ayúdame, a ver, hagámoslo. Está como aquel, ¿no?, que cuando está enfermo, porque en lugar de comer saludablemente, come pura comida chatarra, y después le dice: Señor, sáname, por favor. Oye, ayúdame. Hay veces que los milagros que el Señor hace en la vida de aquel necesitado es a través de los mismos recursos que Él ya nos ha dado. Entonces, esa es la teología de compartir, la importancia de nosotros entonces utilizar parte de lo que Dios nos ha dado para compartirlo con el que lo tiene. Pastor, pero es que lo que yo voy a compartir no son 5 panes, es la mitad de uno. No puedo dar todo el uno, pero es la mitad de uno. Miren, estamos hablando que no se trata de la cantidad. Lo que parezca insuficiente para usted en las manos del Señor se convierte en algo suficiente, en donde Él arranca y hace showtime, realiza el milagro en favor del que lo necesita. Nuestra labor, nuestro compromiso es simplemente extenderlo y deja que Dios se encargue de hacer su trabajo. Amén. Aterrizo con esto. La historia dice que una multitud siguió a Jesús. No por 1 hora, no por 2 horas, como lo hacemos nosotros en los domingos aquí, sino lo siguieron por varias horas. Y esta no fue la primera ocasión ni la única ocasión en la que la gente siguió a Jesús por un largo periodo. Yo quiero pensar que, y se argumenta, de hecho algunos argumentan, que la gente seguía a Jesús por un rato porque sabían que no tenían que cocinar en casa, porque sabían que se ahorrarían unos denarios comprando comida para cenar, porque sabían que eventualmente el Señor entonces proveería para ellos. Esta mañana, platicando con mi esposa, cuando vio esto, me dice entonces fueron 5,000 personas, ¿verdad?, las que Jesús alimentó. Dice: sí, fíjate. Y yo bien teológico, ¿no?, hablando con ella sobre la parte teológica de la enseñanza. Y luego me dice: ¿y cuánto tardó en como que la gente comiera? Le digo: no, pues según la historia fue en ese mismo rato. Pero entonces, ¿cómo le hicieron para cocinar el pan y cocinar y asar el pescado? Le dije: eso sí, ya me agarraste en curva. Yo no sé cómo lo hicieron. Yo no sé. Le dije: no sé, pero buena pregunta. Yo no sé, pero lo que sí, no te desvíes. Le digo: mamita, no te desvíes. El punto no es ese. Que si le pusieron salsa barbecue al pescado o qué sé yo. Dije: ese no es el punto. No sé cómo sucedió. Lo que sí sucedió es que el Señor los alimentó. Dios nos ama increíblemente. Seguir a Jesús Costa Road no solamente es bueno para el alma, sino que hay un beneficio increíble de que constantemente el Señor, cuando ve que le seguimos, en las buenas, en las malas, en victorias, en derrotas, y ahí estamos detrás del Señor hora tras hora, hora tras hora, y cuando hay una necesidad específica en nosotros, el Señor no se va a dar la media vuelta y se va a olvidar de ti. El Señor simplemente va a hacer lo que el Señor sabe hacer: manifestarse. Y si tiene que hacer un milagro, lo va a hacer, porque te ama y se preocupa por ti. Solo que a veces tenemos que nosotros responder, y aquí es donde entra el dilema, que un adulto, cuando está en necesidad, un adulto calcula lo que falta, un niño ofrece lo que tiene. Un adulto piensa: no es suficiente, no la voy a hacer. Un niño piensa: no, es suficiente. Sí, es suficiente. Un adulto quiere entender cómo se resolverá. Un niño confía y comparte
Un adulto pregunta y duda. Un niño dice, aquí está. Un adulto ve la limitación. Un niño ve la posibilidad. Costa Road, en la vida pasamos por necesidad. Y la pregunta a hacernos es, ¿cómo veré yo la necesidad? ¿Veré la necesidad como Felipe, calculando y limitando el milagro? ¿O la veré como Andrés, que ve el recurso, pero lo ve como insuficiente y por ende el milagro no ocurre? ¿O la veré como un niño que simplemente confía, comparte, para que el hacedor de milagros haga el milagro? El fin de la historia es esta: lo que es insuficiente para nosotros es suficiente para el Señor. Y ese es el milagro el día de hoy. Amén, amén, amén.